Hola, hola, bendiciones ya en este último día del tiempo del Adviento, durante la mañana principalmente de este día 24 de diciembre. Pues vamos cerrando, vamos profundizando este tiempo de preparación, vamos culminándolo y ahora sí nos abrimos de par en par a esta celebración que es justamente el vivir el acontecimiento, el actualizar el acontecimiento de la venida del Hijo de Dios en carne, para que a partir de esa encarnación pues Él constituya y haga pues cumplirse aquellas profecías en función de la salvación de la humanidad. Jesús es el Mesías que ha venido a salvarnos, es el Dios con nosotros que se acerca a la humanidad y bueno, pues a partir de ahí empieza a redimirla y hacerla nuevamente cercana al Padre. Aquella pues separación que el pecado había hecho, pues el Hijo empieza a cerrar nuevamente, a unir y a vincular. Estos últimos días de esta semana pues hemos venido pues meditando textos relacionados a esos momentos previos que la Escritura nos permite encontrar en función al nacimiento de Jesús. Y hoy el último relato es en función de justamente el precursor. Hoy, después del texto que meditábamos ayer, donde pues Zacarías, quien había quedado mudo después de no haber sido completamente crédulo y abierto al mensaje que Dios le había dado de que iba a ser padre de aquel que estaba invitado a preparar el camino del Señor, ya él, después de en plena confianza y ver justamente la promesa de Dios cumplida, donde él ya puede nuevamente abrir su boca, mover su lengua y emitir palabras, pues empieza a realizar este canto bellísimo que para muchos es muy conocido porque es propio de la liturgia de las horas, el famoso cántico evangélico, que su nombre normalmente en latín es el Benedictus. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Para entender también todo este contexto mesiánico y todo lo que justamente Juan el Bautista en boca de su padre Zacarías representa, y sobre todo cómo Dios ha querido pues ya acercarse a su pueblo. La primera lectura de aquella donde pues vemos a David, ese rey según el corazón de Dios, pues reflexionando sobre cómo él tiene todas las comodidades y tiene un montón de lujos, y Dios en ese aspecto pues vive en una tienda. Vemos cómo el amor del ser humano le hace a veces pues poner su mirada en Dios y querer dar lo mejor para Dios. Pero en contraposición, Dios ve aquel corazón generoso, ve aquel corazón dispuesto y más bien le hace una contraoferta, por decirlo de alguna manera, a David, que en vez de David construirle en ese aspecto una casa física a Dios, Dios se encargará de hacer de David un linaje de salvación y de alegría, un linaje de esperanza y redención para todo el pueblo de Israel. Dios siempre nos reconocerá o nos devolverá más de aquello que podemos dar, porque empezamos reconociendo que de Dios viene todo lo bueno, como meditábamos durante el texto del Magnificat. Pero entonces vean cómo Dios al final, Él no necesita nada de nosotros, mas aún así abre su voluntad a nuestra participación, de manera de que nosotros podamos ser también santificados por ella. Entonces, ante esa promesa, ante esa vínculo o pacto que Dios hace con David, donde le dice que vendrá un hijo de él, que tendrá justamente el acompañamiento de Dios, su misericordia, su cercanía, su consejo, que en el contexto histórico pues lo encontramos en el rey Salomón, aquel que había sido pues bendecido con la sabiduría de Dios. Más adelante ese signo y esa promesa que hoy recibe David se vuelve completamente plena en la venida de Cristo, aquel Dios encarnado que ha venido según los ojos de los hombres, manteniendo la línea de justamente el rey David. Y ahí es donde volvemos a decir que Dios ha venido al rescate y Dios ha venido a su batalla, a batallar y a luchar por cada uno de nosotros, porque de hecho
dentro de todo este texto y dentro de toda esta oración tan hermosa que hace Zacarías en el Benedictus, dice, hay una parte donde dice que arrancado de la mano de nuestros enemigos, Dios ha venido a luchar por nosotros, Dios ha venido a liberarnos de una manera fuerte, de una manera vigorosa. Porque es cierto que el pecado siempre querrá alejarnos de Dios de una manera fiera, de una manera fuerte, porque el deseo del enemigo es que el hombre no tenga justamente o no pueda acceder a esa voluntad de Dios, a esa gracia de Dios. Pero Dios, que como toda persona, como toda madre o padre de familia, como toda pareja que está dispuesta a luchar contra lo que sea para mantenerse firme y para caminar, pues así Dios ha decidido enviar a su Hijo y llenarlo de su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que aquella separación, como decía al inicio, que había hecho el pecado en la humanidad, sea llenada y el hombre nuevamente sea capaz de Dios. Hay enemigos verdaderamente, que no podemos llevarlos, y justamente San Pablo explicaba, que no son de carne ni sangre, sino estas personas se convierten a veces en medios de un enemigo mayor que quiere alejarnos de la misericordia completa y de la gracia de Dios. Por eso hay que tener claro el sentimiento de lucha, y eso es la parte con la que quiero hacer esta reflexión del tiempo de Adviento y esta reflexión justamente de este sábado 24, que es: estamos llamados a la lucha. Hoy más que nunca es importante defender nuestra fe. De hecho, el día de ayer, el 23 de diciembre, se cumplían ya 30 años de la emisión del Catecismo de la Iglesia Católica, ese compendio, ese libro pues justamente que nos enseña la tradición de la Iglesia, la enseñanza de los apóstoles. Bueno, pues hoy es importante recordar que estamos viviendo un momento de felicidad, que estamos claros de que Cristo ha venido, de que Cristo nos ha redimido, de que Cristo nos viene a salvar, pero también que en malas, pues justamente entendimientos o comprensiones de esa gran señal, de ese gran signo, hoy se nos ha querido pues devaluar la fe, se nos ha querido licuar la fe, y se nos ha querido también que la iglesia y la enseñanza del evangelio se convierta en algo ridículo, en algo sin sentido, en algo pasado de moda, en algo de otro contexto. Entonces pidámosle al Señor, al terminar este tiempo del Adviento y prepararnos para su venida gloriosa, esa capacidad de reconocerle como fue, tal cual es, lejos de cualquier interpretación ideologizada, lejos de cualquier también pues interpretación alejada de la misericordia, siempre teniendo en cuenta que el deseo de Dios es la salvación de todos, que todos nos convirtamos, que todos seamos perdonados de nuestros pecados, pero sobre todo que todos estemos siempre enfrente y pues arraigados a la palabra de Dios, que es justamente ese evangelio, que es Cristo Jesús, a quien hoy durante el transcurso de la tarde celebraremos en su nacimiento. Que esa palabra encarnada, que esa palabra hecho hombre, también haga raíces en mi corazón, así como lo hizo justamente en San Juan Bautista, para que podamos decir verdaderamente que hoy ha nacido el sol que nace de lo alto, que hoy aquel que es la luz más suprema nos viene a iluminar y nos viene a sacar de la oscuridad de las tinieblas.